¿Qué tal su semana? De mi parte, muchos viajes, muchos días en esta semana sin poder dormir bien, pero gracias al Señor que estuvo guardando en todo. Hoy me gustaría que continuáramos con lo que venimos estudiando sobre la iglesia y las actitudes internas que debemos tener como iglesia. Ya hemos visto Ya hemos visto qué actitudes deberíamos tener como iglesia, como el ser obediente, la humildad. Y hoy vamos a ver también otra actitud que debería caracterizar a la iglesia, que es el amor y la unidad. El amor es uno de los frutos del Espíritu Santo, de donde vimos en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, donde habla cuáles son los frutos del Espíritu. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Padre eterno, bendito Dios, una vez más nos acercamos ante tu presencia, ante tu santa y bendita presencia, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque por nuestros méritos no podríamos acercarnos. Te damos gracias por ese privilegio. Gracias porque hoy ya has sido bueno con nosotros de sobremanera. Permitido que un grupo de tus hijos pueda reunirse, cantarte y ahora escuchar de tu palabra. Queremos, Padre, que tú nos hables directamente a cada uno de nuestros corazones. Que tu palabra hoy sea viva y eficaz en nosotros. También reconocemos nuestra debilidad muchas veces para escuchar de tu palabra. Te ruego que tú permitas que pueda caer en tierra fértil para que produzca frutos que glorifiquen tu nombre. Que tú quites todo estorbo que hoy podemos tener y que podamos recibir de tu palabra libremente. Padre, permíteme hablar conforme a tu verdad y no a mi parecer. Que seas tú hablando, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Queremos aprender de ti, queremos escucharte. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como decía, hoy vamos a ver uno de las actitudes y uno de los frutos del Espíritu, que es el amor. Una actitud que debe haber en nosotros, que tiene que caracterizar a la iglesia. Y es necesario que nosotros haya la actitud del amor, la humildad. Cuando hablamos de estas actitudes internas que debe tener cada uno de nosotros, que deberíamos tener todos, al hablar de justamente hoy el amor, no me refiero no nos vamos a referir a esa clase de amor que el mundo conoce, que nada tiene que ver con lo que dice aquí el fruto del Espíritu. Ese amor que el mundo conoce es un amor falsificado a lo que dice la Biblia. Es un amor totalmente opuesto, contrario. Es una falsificación que ha hecho Satanás al llamar amor. ¿Por qué? Porque este amor que habla el mundo generalmente está enfocado más que nada en objetos, en uno mismo, en sentimientos, en emociones. Por ejemplo, ese amor que se profesa en un noviazgo en el mundo, lo vemos como es tan vago porque se ven noviazgos que van y vienen. No se respeta nada prácticamente. Y generalmente dura lo que dura la emoción. Con ese tipo de amor que el mundo profesa, y que es no solamente de emociones, sino que también es egoísta, mirar siempre por uno mismo. Por eso las relaciones no pueden durar, porque no habla de sacrificio, no habla de dar. Es totalmente contrario a lo que Dios se refiere cuando nos dice que tenemos que amar.
También vemos las amistades en el mundo. Vemos esas amistades que duran o son amigos o amigas siempre y cuando se reciban beneficios, siempre y cuando haya atención o compañía. Pero cuando ya no se obtiene lo que desean, la amistad termina, se acaba. Y generalmente no es una amistad de amor, es una amistad basada en egoísmo. Es totalmente lo contrario. Más que nada se trata en recibir y no en dar. Entonces yo soy amigo mientras que Él esté para mí, mientras que Él me escuche, mientras que Él me dé algo. Por ahí de que pida que yo le tenga que dar algo. O hay cuando Él deje de darme algo. Entonces se acaba. Y ese no es el amor que habla en la palabra de Dios. Por eso dije que este mundo ha falsificado lo que es el término amor, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y algunas veces también puede verse eso dentro de la iglesia, en que algunos hermanos participan mientras todo se haga a la manera que ellos dicen o que ellos prefieren, mientras reciben reconocimiento o mientras se sienten cómodos solamente. Pero cuando se les deja de tomar en cuenta, cuando alguien les ofende o cuando las cosas no salen como se espera, se alejan, se enojan o dejan de servir. Y eso no es el amor que enseña la palabra de Dios. También se ve el ejemplo cuando se malinterpreta o se cree en ese falso amor que el mundo enseña en los matrimonios que no permanecen, en los matrimonios que no duran mucho tiempo, en esas promesas que se hacen de amor, pero que cuando vienen las primeras dificultades se abandonan, donde no se mantiene fidelidad. ¿Por qué? Porque ese amor de que promueve el mundo solamente muchas veces, como decía, se basa en emociones. Y esas emociones terminan disminuyendo y desaparecen. Y ahí termina la relación. O pasa lo que vemos que pasa siempre. Se deja de respetar las infidelidades, la violencia familiar. ¿Por qué? Porque ese amor no es el que Dios ha enseñado. Pero es el que proclama este mundo, que es totalmente contrario. Es un amor más que nada egoísta, que busca por lo suyo propio, que busca satisfacer sus propias necesidades, que va a usar todos los medios posibles para que los otros le satisfagan. Esa es la clase de amor que promulga el mundo. Y no es el amor que Dios dice en su palabra. El amor bíblico no es eso. No se basa principalmente en emociones como el mundo. El amor que Dios nos manda a tener, el que debemos practicar, se basa más que nada en un acto de servicio y sacrificio. No es simplemente un sentimiento o una buena actitud, es una acción. El verdadero amor que Dios nos llama a tener a nosotros se manifiesta en hechos concretos. El que ama, ese amor siempre hace algo, sirve, ayuda, perdona, te da en sacrificio por el bien de los otros. Por ejemplo, cuando leemos 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, se nos hace una descripción de lo que es el amor. Y dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Observamos aquí que las palabras que describen esa clase de amor que Dios pide para nosotros son todos verbos, acciones. Es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no se jacta, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Más que nada son descripciones como debería actuar una persona que ama. Ahora, para ver si nosotros estamos en este amor, si estamos teniendo este amor,
Tal vez deberíamos poner nuestro nombre ahí donde dice amor y seguir. Por ejemplo, si yo pongo Carlos, y podría decir Carlos es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no se jacta, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. No sé si sería esa la descripción correcta de mi vida, pero debería ser a lo que anhelamos. Deberíamos reconocer si es que fallamos en esto. Esa es la clase de amor que habla la Biblia. Es un amor de acciones, es un amor de entrega, no solamente de sentimientos. El mundo es como que hace todo lo contrario a esto. Podemos sacar entonces, cuando si definimos qué ve el amor, cómo lo ve el mundo el amor, podríamos decir el amor no es sufrido. El amor no busca el bien, no es benigno, no busca el bien del otro. El amor tiene envidia, porque si yo te amo, yo te quiero solamente para mí. El amor no es jactancioso, nosotros podemos decir el amor es jactancioso, diría el mundo. Se jacta de qué cosas hace. Y así podríamos seguir. Y describiríamos lo que el mundo llama amor, todo lo contrario. Y ahora, ¿cómo vemos o aplicamos este amor dentro de la iglesia, este amor de sacrificio, de entrega, de acciones? El que ama de esta manera, el que busca amar de esta manera, siempre va a estar buscando cómo servir y satisfacer las necesidades de los demás. No va a vivir únicamente pensando en sus propias cosas, sino que va a estar procurando el bienestar de los demás. Muchas veces va a estar negándose a sus propios tiempos por buscar el bien de los demás. Jesús nos enseña en el Evangelio de Lucas 10:27, uno de los mandamientos, cuando un intérprete de la ley se le acerca, buscándole saber qué es lo que tenía que hacer para ser salvo. Y él le dice en el Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí habla de que tiene que amar sobre todas las cosas al Señor y también tiene que amar a su prójimo. Y este abogado o intérprete de la ley le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le responde con una parábola que creo que la mayoría conocemos, que es la palabra del buen samaritano, donde esta historia relata de un hombre que había sido golpeado, despojado de sus pertenencias, robado prácticamente y abandonado al costado de un camino. Y que varios lo vieron, pero siguieron de largo. Sin embargo, que un samaritano se detuvo, se acercó, curó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro y se hizo cargo de sus gastos. Ahora, ¿quién fue el prójimo de aquel hombre? El que tuvo misericordia de él. Entonces, el que estaba tirado, el que estaba necesitado, ese era el prójimo de este hombre. Y la enseñanza aquí es clara. El prójimo para nosotros es cualquier persona que esté necesitando y yo pueda ayudar o satisfacer en esa necesidad. Ese es nuestro prójimo. A esas personas se nos manda a amar, aquellas que están necesitadas. Nosotros aquí, entonces, ¿a quién debemos amar? A todo aquel que Dios pone en nuestro camino con una necesidad. Estamos amando a aquel que tiene una necesidad, estamos velando por el bien de aquellos que Dios pone. Por eso es como una iglesia se complementa, porque entre todos Dios nos va poniendo siempre a alguna persona para ayudar. Yo no tengo que mirar para qué lado, no, a qué le corresponde. Si Dios pone ese prójimo, ese cercano a mí, yo tengo que hacer esa tarea de ayudarlo en lo que están mis necesidades. Pero muchas veces miramos para el otro lado, que otro lo haga. ¿Cómo debemos amarlo? No solamente de palabras, ni solamente cuando sentimos afinidad con esa persona, sino como hizo aquí,
asistiendo, atendiendo sus necesidades. Este samaritano no lo conocía, no sabía quién era, no tenía afinidad, pero hizo algo, vio la necesidad y vio que él podía cubrirla, incluso se endeudó para poder ayudarlo. Eso fue amar. Buscó el bien del otro, aun cuando no tenía una conexión emocional, que no era amigo, no era familia. Muchas veces nosotros solo buscamos ayudar a aquellos que son nuestros amigos, son conocidos, aquellos que queremos. O muchas veces terminamos ayudando a aquellas personas que sabemos que en algún momento nos pueden devolver el favor. Y cuando hay una persona que sabemos que no va a estar en sus necesidades, tal vez que nos devuelva, miramos para otro lado. A veces en nuestras buenas intenciones también hay egoísmo. En nuestra iglesia, esto significa que debemos ayudar a aquel hermano que está pasando una prueba, acompañar tal vez a aquel que está desanimado, que debemos visitar al enfermo. Eso muestra el amor. Orar por aquellos que sufren, enseñar a aquel también que necesita crecer, sostener a aquel que está débil. No es solo decirle, levántate, salí de esto es pasajero, sino acciones concretas. El amor bíblico no hace que nos preguntemos qué puedo recibir de esta persona. No, yo no estoy viendo si es que yo le ayudo, qué voy a recibir. La pregunta más clara tal vez para el que realmente ama o que se le puede venir a la cabeza es cómo puedo servirla para la gloria de Dios. Tiene un enfoque claro, que si él está haciendo algo, no es para él mismo, incluso por más que el bienestar del otro, no es solamente por ello, sino es que es para la gloria de Dios. ¿Cómo esto va a glorificar a Dios? Ese es el fin del hombre, que para eso fuimos creados. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Él no nos amó porque nosotros fuéramos dignos de ser amados, sino incluso dice su palabra que nos amó cuando éramos pecadores, que Él se entregó por nosotros, que dio su vida por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, que nosotros no teníamos nada para ofrecerle. Lo contrario, desprecio. Al pueblo que Él vino a salvar, al pueblo judío, recibió que lo terminaran matando, que blasfemaron su nombre, que lo negaran, que lo llamaran hijos de Satanás. Desprecio tras desprecio. Pero el amor de Cristo buscaba el bien de nosotros por medio de un sacrificio que fue morir en la cruz. Esa es la forma que Dios mostró el amor para nosotros, entregando su vida. Y ese es el modelo de amor que debe caracterizar a nuestra iglesia, ese amor de entrega, de sacrificio. Un ejemplo de este amor extraordinario lo encontramos en la última cena, el ejemplo de Cristo. La última cena con sus discípulos, que en aquellos días dicen que las personas no se sentaban en mesa como hoy en día lo hacemos nosotros, sino que comían reclinadas, sentadas. Y por esa razón, como los pies estaban muy cercas, era la costumbre que alguien lavara los pies de los invitados antes de comer, ya que los caminos siempre estaban llenos de tierra y se utilizaban sandalias. Y en aquella noche, en la última cena del Señor, antes de ir a la cruz, dice que no había ningún siervo tal vez disponible para realizar esa tarea. Y por el hecho parece que los discípulos tampoco estaban dispuestos a hacerlo. Más que nada estaban discutiendo acerca de quiénes de ellos era el más importante, lo que relató Lucas en el capítulo 22 y 24. Eso estaban haciendo ellos. Mientras cada uno de ellos pensaba en su propia posición y prestigio, que nadie estaba dispuesto a ocupar ese lugar de un sirviente.
Entonces hizo Jesús algo sorprendente. Dice que se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El relato está en Juan capítulo 13, del versículo 4 en adelante. Aquí vemos este ejemplo de Jesús, el Rey de Reyes, que toma el lugar más humilde de los siervos, porque era necesario ese servicio en ese momento, y Él toma ese lugar de siervo, de alguien que lavaba los pies de los hombres. Y cuando terminó de hacer esto, les dijo: ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Juan 13:5. En este ejemplo, Jesucristo le estaba dando ejemplo de humildad, de cómo se muestra el amor en servicio. Le estaba mostrando enseñando que el amor verdadero no consiste solamente en sentimientos o en palabras. Ese amor verdadero se demuestra en servicio, sirviendo. Ese amor verdadero se demuestra atendiendo a las necesidades de los otros. Tal vez en ese momento Jesús sintiera tristeza o disgusto, tal vez por el orgullo y el egoísmo de sus discípulos. No sabemos, porque ellos en vez de pensar en servirse estaban discutiendo cuál iba a ser el mayor. Pero aún así Él los amó. ¿Cómo los amó? ¿Cómo lo demostró? Sirviéndoles, tomando el lugar más bajo de esa casa, como un siervo que lavaba los pies de los hombres. Y eso mismo debe ocurrir también en la iglesia, es el ejemplo que debemos tener. Nosotros debemos considerarnos siervos para lavar los pies de los hermanos. ¿En qué sentido? En la necesidad que ellos tengan. Nunca deberíamos considerar de bajeza poder servir al hermano. Por eso ese motor para tener ese pensamiento es que podamos ser obedientes, que podamos ser humildes de corazón, que debemos amar como Dios ama, no como el mundo. Amar a los hermanos no siempre se va a significar sentir un afecto por ellos. Debemos entender, amar a los hermanos es servirles, ayudarlos, acompañarlos, orar por ellos. El amor bíblico no va a estar preguntando qué puedo hacer por los demás. Va a ir y hacer. Si quieres saber si estás amando como Cristo, podemos cambiarle también a la descripción que hace Pablo en 1 Corintios, lo que es el amor, y hacernos la siguiente pregunta. El amor dice que es paciente, entonces me pregunto, ¿soy paciente con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos? El amor dice que es benigno, bondadoso. ¿Soy benigno con los que me rodean? ¿Soy bondadoso con los que me rodean? ¿Me alegro cuando otros son bendecidos o lo contrario, siento envidia? El amor es servicial, busco servir o siempre quiero más que nada que me sirvan. Me gusta dar orden, me gusta estar en la posición de arriba, donde todos me obedecen. ¿Cuál es mi actitud en mi vida? En mi casa como padre, tomo la responsabilidad de autoridad a través de la orden o del servicio. A los hombres como padres Dios nos ha puesto como cabeza en nuestras casas. Pero esa cabeza lo tocamos como lo ve el mundo, lo tomamos como lo ve el mundo, para solamente ordenar y ser servido. O nosotros somos los que más servimos y gobernamos la casa por el ejemplo. ¿Cómo es en nuestra casa? Me enojo con facilidad cuando las cosas no salen como quiero. El amor no se envanece, no se enoja. El que ama no tiene eso.
Ahora yo sí me enojo con facilidad cuando las cosas no salen como yo quiero. Persevero en amor cuando otros me decepcionan. Decido seguir amándolo en el Señor. Decido seguir orando. Decido seguir insistiendo, por más que me decepcionen. O ya los tacho y los pongo en una lista. Ya no te voy a hablar, te voy a bloquear del celular. ¿Cuántas veces tenemos esas actitudes que no deberíamos tener? Ya no te voy a hablar más. Y tomamos medidas como jueces, como si nosotros fuéramos mejores, como si yo fuera el perfecto. Y tenemos actitudes que son contrariamente a lo que es el amor. Este ejercicio de estas preguntas nos revelan realmente cuánto nos parecemos a Cristo y cuánto nos falta crecer. Porque estas características reflejan realmente lo que es nuestro Señor Jesucristo. Él fue paciente, bondadoso, humilde, sacrificado y perseverante en su amor hacia nosotros, hasta el final. De tal manera que nos amó y entregó su vida por nosotros. Esa es la muestra de amor de Cristo hacia nosotros. Nosotros no deberíamos decir, así soy yo, sino que cada día deberíamos intentar parecernos más a Cristo. Que cada día lo que yo era muera más. Que cada día mis actitudes reflejen a Cristo. También hay otra actitud muy importante que está muy vinculado, relacionado con todo lo que hemos visto hasta este momento, que es la unidad en la iglesia. La unidad y el amor son características fundamentales en una iglesia que glorifica a Dios. Y no es casualidad que nuestro Señor Jesucristo haya enfatizado en ambas cosas antes de ir a la cruz. En Juan 13:35 Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Quieren que los de afuera en González digan: estos son discípulos de Cristo, estos son seguidores de Cristo, estos son de Cristo. Dice: si tuvieres amor los unos con los otros. Y en su oración sacerdotal, en capítulo 17, más adelante, el versículo 21 y 23, pidió al Padre con aquellos que iban a conocerle. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pide que seamos uno. La gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando estamos en la iglesia como unidad, el mundo cree que que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. El mundo conoce que Jesucristo fue enviado por el Padre. La unidad en la iglesia es muy importante. Jesucristo aquí relaciona directamente el testimonio de la iglesia con el amor y la unidad. El mundo no puede ver físicamente a Cristo, pero sí puede ver a Cristo reflejado en una iglesia que ama y es unida, que vive en unidad. Cuando se hace lo contrario, cuando somos una iglesia dividida, cuando hay una iglesia dividida con conflictos constantes, que cada uno busca lo suyo, que cada cual va velando por uno mismo, el testimonio del Evangelio se termina debilitando. Cuando no somos una iglesia unida, el testimonio del Evangelio se debilita. ¿Cuántas veces he escuchado: ¿para qué voy a ir a tal iglesia si ahí se viven peleando? ¿Para qué voy a ir a tal iglesia si mira cómo se tratan? La falta de unidad hace perder realmente el testimonio de Cristo. Pero lo contrario, cuando existe el amor, la humildad,
la unidad, el mundo puede ver realmente cómo Dios obra transformando a su pueblo, que somos distintos a lo que ellos están acostumbrados en el mundo. Ahora, esta unidad que pide aquí no significa que todos vamos a pensar exactamente igual en cada asunto secundario. Por ejemplo, dentro de una iglesia puede haber hermanos como hay, que les gusta cantar himnos tradicionales y otros que prefieren cantar los cánticos más nuevos. Algunos pueden pensar que una actividad es más útil que otra o que de una forma se hace mejor. Algunos pueden tener distintas opiniones sobre los horarios. Algunos pueden preferir tener la reunión a la mañana, otros a la noche. O pueden pensar cómo hacer un programa distinto a otros, o la forma de realizar algunas tareas dentro de la iglesia. Sin embargo, esas diferencias no deberían romper nunca la unidad, porque lo que nos une a nosotros no es eso. Lo que nos une a nosotros es las verdades fundamentales del Evangelio, es Jesucristo. Todos creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó y es Señor y Salvador, que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es algo que nos une, en el cual no nos podemos dividir. La unidad no consiste en que todos tengamos los mismos gustos. No vamos a tener nunca unidad si queremos tener los mismos gustos. No consiste en que vamos a tener la misma personalidad tampoco, o las mismas opiniones, siempre y cuando estamos hablando de opiniones secundarias. En eso no es que necesariamente tiene que haber unidad. ¿La unidad en qué consiste entonces? En que aún podemos tener esas diferencias, que puede existir esas diferencias, pero buscamos glorificar a Dios y trabajamos juntos. ¿Para qué? Para el avance del Evangelio. Porque todos amamos a Cristo y tenemos un solo fin, que es glorificar a Cristo, es proclamar su palabra. La unidad muchas veces puede ser parecida a lo que es una familia. En una familia, los hijos generalmente tienen distintos gustos, aún diferentes temperamentos y hasta diferentes opiniones, pero siempre siguen siendo parte de la misma familia. Y nosotros también, de la misma manera, como creyentes, somos parte de ¿qué? De la familia de Dios. Y estamos llamados a servir y a vivir en amor y en unidad. Cuando se refiere a la unidad aquí, se refiere a una unidad espiritual, producida por Dios como resultado de la salvación. Es a esa unidad que se refiere. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo no nos dice aquí que debemos crear la unidad. No nos dice que debemos fabricarla. No nos dice que debemos producir. La unidad ya ha sido dada por Dios. Lo que nosotros debemos hacer es conservarla, protegerla, mantenerla, guardarla. Que no se rompa su unidad. No está en nosotros crearla. Eso es lo que ya Dios ha hecho cuando nos ha sacado de afuera y nos ha puesto aquí juntos, como veíamos que es la iglesia, los llamados de afuera, que tienen un solo fin, que es glorificar a Dios, el propósito de la iglesia. En Pedro veíamos que Dios nos llama como un pueblo santo, adquirido para Dios, ciudad santa. Estamos unidos en un mismo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo conservamos esta unidad? ¿Cómo guardamos esta unidad?
está en estos mismos versículos anteriores, con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Los versículos 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Con una humildad y mansedumbre, soportándonos, teniéndonos paciencia y completados todo en amor. ¿Qué destruye entonces la unidad de la iglesia? Muchas veces la unidad de la iglesia no se destruye por diferencias doctrinales esenciales, sino más que nada por lo que es contrario a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia, el orgullo, la vanagloria, los celos, la rivalidad y la falta de amor. Eso va a destruir la unidad de la iglesia. El orgullo, la vanagloria, los celos, las discusiones vanas, eso va a terminar destruyendo. Cuando uno busca imponerse, ahí es cuando la unidad se resiente. Sabemos que nadie es perfecto. Por esa razón siempre van a existir diferentes opiniones, distintos puntos de vista y muchas situaciones, tal vez pequeñas o grandes, donde no vamos a estar todos de acuerdo. Pero esas diferencias nunca deberían convertirse en una excusa para romper la comunión de la iglesia. Por ejemplo, romper la comunión sería cuando surge un desacuerdo, dar lugar a las contiendas, dar lugar al orgullo y alejarme. Eso sería dar lugar a que no se guarde la unidad. Cuando surge un desacuerdo, lo contrario debería ser nuestra respuesta. Su respuesta no debe ser la contienda, la discusión, la pelea. No debe ser alejarse, sino procurar el bienestar. ¿Qué deberíamos hacer? Acercarnos a Dios en oración, buscar su voluntad y esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu. En lo que leía un libro, compartía el autor del libro sobre una iglesia de un pastor que le comentaba que estaban teniendo ciertas divisiones en la iglesia, que había ciertos desacuerdos y que estaba viendo, lo estaba previendo que eso iba a terminar en una división. Lo que este pastor hace muy sabiamente, dice que para el próximo domingo pidió que en la silla se pusiera como ese pequeño, no me acuerdo cómo se llama la palabra, como lo que se pone para ponerse las rodillas y orar, para apoyar las rodillas. Y el próximo domingo dijo, en esta noche como iglesias, el enemigo quiere atacar a nuestra iglesia, quiere dividir. Lo que vamos a hacer es pedir al Señor, clamar al Señor para que no haya eso. Se pusieron todos a orar y el Señor terminó diluyendo toda división. Se desapareció todo aquello que estaba levantándose como división. Pero este hombre entendió sabiamente, guiado seguramente por Dios, que la oración era muy importante. Lo mismo debemos hacer nosotros cuando vemos que hay división, que no hay acuerdo. Orar a Dios, buscar su voluntad y debemos esforzarnos realmente por mantener la unidad en la iglesia. Esa era la preocupación también del apóstol Pablo con los corintios, lo que leímos también la semana pasada. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que no haya entre vosotros divisiones. Pablo sufría al ver las divisiones en la iglesia, porque entendía el daño que podrían causar el testimonio del Evangelio. También había exhortado a los filipenses a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Entonces, como iglesia, estamos llamados a mantener, a guardar la unidad de la iglesia, en paz, en armonía.
Tenemos una misión muy importante para que desperdiciemos muchas veces nuestras fuerzas en conflictos. Estamos llamados a luchar juntos por el Evangelio, no uno contra otros. ¿Por qué? Porque esta unidad va a glorificar a Dios. Porque esta unidad va a honrar su santo nombre. Esta unidad muestra al mundo lo que Él ha hecho con su pueblo. Pero es cierto que también por esta razón Satanás trabaja constantemente para destruir la unidad, para sacarnos de esta unidad. Sabe que una iglesia unida es realmente un testimonio poderoso del Evangelio. Y Él siempre va a estar intentando sembrar en nosotros desconfianza del uno del otro, orgullo, resentimiento. El peligro más grande para ustedes es que se haya enojado con un hermano de la iglesia. Lo que Satanás quiere hacernos con todos nosotros es sacarnos de esta unidad, hacer que estemos peleados. Si hoy en día usted tiene un problema con un hermano, si hoy en día usted tiene algo, un enojo, no ha perdonado, no quiere pedir perdón, sepa que ya le está obedeciendo más a Satanás que a Dios. Sepa que está guardando orgullo y Dios resiste a los orgullosos. Satanás es lo que quiere es que se rompa la unidad de la iglesia. Cuando nos saca de a poquito, ya está ganando. Si usted está enojado hoy en día con un hermano, no puede tener comunión, no puede mirar aquí a cada uno de los hermanos. Sepa que está perdiendo, se está dejando ganar por Satanás. Y tiene que arrepentirse, porque en esa forma no guarda la unidad de la iglesia. Es necesario que cultivemos las actitudes de ser obedientes, de ser humildes, de amar como Dios nos pide que amemos. Cuando realmente dejamos que el orgullo gobierne nuestro corazón, ahí van a surgir las divisiones. Porque yo no voy a dejar que nadie tenga la razón. Una persona orgullosa no deja que nadie tenga la razón. Él siempre va a querer tener la razón, la última palabra. Pero lo contrario, cuando gobierna la humildad, el amor en nuestros corazones, que aún en medio de las diferencias, uno va a buscar por la unidad de la iglesia, porque eso glorifica a Dios. Vuelvo a decir, la iglesia no glorifica a Dios porque todos piensen exactamente igual en todo, sino porque aún cuando hay diferencias, cada uno de nosotros nos amamos, nos preferimos, nos respetamos y permanecemos en Cristo. Glorificar a Dios en unidad no es que todos pensemos igual, es aún en esas diferencias seguir amándonos, respetándonos y permaneciendo unidos en Cristo. Para concluir, cada uno de nosotros debería examinar su propio corazón, lo que hemos estado viendo, responder si mi vida se caracteriza por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Ha podido aplicar en obedecer la palabra de Dios en todo esto que ya hemos estado viendo? ¿Usted está obedeciendo a Dios? Si Dios nos manda a amar, vamos a amar. Si Dios nos manda a pedir perdón, vamos a hacerlo. ¿O no? Estamos cultivando, trabajando con una actitud de humildad en esto que el Señor nos estuvo hablando. Trabajamos la humildad, porque el Señor nos prueba cuando también nos habla. He tenido la oportunidad de practicar la humildad, de seguir muriendo a uno mismo, o sigue buscando su propia gloria. Estamos sirviendo a mis hermanos y atendiendo sus necesidades, como veíamos hace rato, por egoísmo o buscar un beneficio, o solo por ese amor que Dios pide, sin buscar nada a cambio. Por eso es que en eso que describe el amor
en Corintios habla que si profetizamos o hacemos cualquier cosa, y si no hay amor, no va a valer. Lo mismo aplica cuando nosotros tenemos acciones buenas. Si lo hacemos por ese amor del mundo, egoísta, buscando un beneficio, porque hay muchas acciones que hacemos por ello, por eso se lo repito, y no quiero que nosotros hagamos eso, de tener buenas acciones pero con un fin egoísta, buscando su propio beneficio, por más que yo esté ayudando, me esté sacrificando. Quiero que lo descubra porque muchas veces uno está ciego en eso y no recibe la recompensa, la bendición del Señor por ello. Y se frustra. Porque resulta que yo ayudo porque hay algo en lo profundo en mí que quiere un reconocimiento. Que quiere que el otro después me devuelva. Que yo después pueda pedirle ayuda también y él responde de esa misma manera. ¿Y cómo se va a dar cuenta cuando va y pide ayuda y el otro no responde de la misma manera? Cuando el otro no me da ni gracias y me enojo. Al final era para dar gloria a Dios o para yo ser reconocido. Si me da gracias, gloria a Dios. Y si no me da gracias, gloria a Dios también. Esas actitudes muchas veces hay en nosotros y se encubren. Yo tengo que estar satisfecho porque a Dios es el que le sirvo. Y por Él hago cualquier sacrificio por mis hermanos. Y cualquier sacrificio que ahora se le puede pasar en su cabeza, que sea por Dios, por el amor a Dios, por amor a Dios. Ahora estoy contribuyendo también, estoy trabajando para la paz y la unidad de la iglesia. O consciente o inconscientemente también estoy generando conflictos. Tengo ciertas actitudes que generan conflicto. Porque tampoco es que cuando generamos conflictos, eso funciona en nosotros, que como que yo soy el gran discutidor. Muchas veces generamos conflicto con pequeñas acciones, con pequeñas palabras o palabras aún que no decimos, con no pedir perdón, el que calla. Muchas veces genera conflicto. En los servicios imponiendo algo, no escuchando a los demás. Deberíamos contribuir, aportar a la paz y a la unidad de la iglesia y descubrir en nosotros o pedirle a Dios si es que no estamos aportando y estamos generando conflictos. Aún a veces cuando pensamos, porque a veces decimos, no, esto es bueno, yo voy a dar esta opinión porque esto va a ser para un bien. Y mi opinión muchas veces no es acertada, y más para destrucción. Medito y oro al Señor cuando tengo que dar una opinión importante. Le pido la guía a Dios, porque nos gusta muchas veces dar opiniones. Pero esas opiniones algunas veces dañan, cuando las hacemos a la ligera, o cuando contesto rápido. Estoy aportando muchas veces a que la iglesia se divida. La división no comienza que 20 hermanos por aquí y 20 por allá. Empieza uno por uno. Estoy aportando a la unidad o estoy siendo parte de algo que realmente destruye y divide, que es la murmuración. Me gusta hablar de mis hermanos. Me he encontrado este último tiempo hablando de un hermano, hablando mal, hablando cosas que no debería hacer. Murmuro de los servicios, que tal servicio no está funcionando bien. Me quejo de tal hermano que no hace esto, de tal persona, ¿por qué no actúa así? Y esto lo hablo con un grupito y no lo voy a hablar con el hermano. Entonces, preguntas son para poder descubrirnos tal vez si estamos aportando o no, si estamos contribuyendo. Y que lo que el Señor nos muestra que no lo estamos haciendo, nos humillemos. Esta pregunta debemos hacernos delante del Señor. Escúchela como si el Señor le estuviera preguntando, ¿no? Como si porque yo soy imperfecto en estas preguntas, no puedo, tal vez yo no paso aprobado. En algunas tal vez no soy aprobado y usted dirá, ¿qué es lo que dice si él no hace eso? Pero me gustaría que le tome como personal si Dios le estuviera preguntando eso a ustedes.
Porque lo que Dios quiere hacernos a través de su palabra es sanarnos, curarnos. Para que podamos ser sanados es necesario que se descubra nuestra enfermedad, que nosotros la aceptamos y aceptemos la medicina, lo que Dios ofrece para nosotros. Lo que Dios quiere sacar para mantener la unidad es el orgullo. Lo que Dios quiere que nosotros nos apropiemos es la humildad, el ejemplo de Cristo en la humildad, como vimos la semana pasada. Lo que Dios quiere sacar para sacar las divisiones es la falta de amor, es el egoísmo. Que nosotros abramos nuestros ojos y veamos si estamos amando como el mundo o como Dios nos ha mandado a amar. Si hoy queremos ser sanados de eso, veamos cómo Dios nos ha amado, con entrega, con sacrificio, con ejemplo. El ejemplo de la cruz es el más grande ejemplo de amor que nosotros podemos ver. Que el Señor obre realmente en cada uno de nosotros, hermanos, y podamos buscar la santidad, buscar servirle más, buscar ser transformados a Él. Porque en esto queremos ser limpiados, purificados, cada vez ser ese pueblo santo, esa iglesia santa para Dios. Eso es lo que queremos como iglesia, lo que debemos anhelar. Esta palabra tal vez me confronta muchísimo porque hay muchas cosas que Dios me manda a cambiar, a dejar, a morir. Pero que el Señor siga obrando y me siga hablando. Porque no me agrado cuando encuentro todas estas cosas. Hermanos, la voluntad de Dios para nosotros, para su iglesia, es que vivamos en obediencia, que crezcamos en santidad, que siempre nos encontremos sirviéndonos unos a otros con amor, que nos encuentre caminando, viviendo en humildad, perseverando, guardando la unidad, la cual Cristo nos ha dado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que como iglesia reflejemos estas cualidades, esas actitudes que están dentro nuestros, que no vienen por imposición, que no tiene que estar alguien andando, tenés que ser así, sino que se empieza a cultivar, que sea parte de nuestra naturaleza, porque somos nuevos en Cristo. De esa forma vamos a ser una iglesia que va a glorificar a Cristo, que va a glorificar a Dios. Queremos ser una iglesia que glorifique a Dios, debemos vivir conforme a lo que Él dice en su palabra.